En los tipos de periféricos, ¿ok? Periféricos o dispositivos de entrada, periféricos o dispositivos de salida y los mixtos, ¿correcto? Y los mixtos. Muy bien. Los de entrada, miren ahí, los de entrada, listo, como ven, periféricos de entrada, ¿no? Son los que nos permite, ¿no? Son los que nos permite ingresar, introducir información o datos. ¿Ok? Listo, para estos datos ser procesados, ¿no? Para el procesamiento de estos mismos. ¿Ok? Por ejemplo, acá ven, ¿no? El mouse, el teclado, ¿no? El micrófono, la cámara web, ¿no? ¿Listo? Un escáner con un lápiz, ¿no? Con lápiz óptico, ¿ok? Y un escáner común, ¿no? De papel, ¿no? De papel o cartón. ¿Listo? Muy bien. Vamos a verlos. Ok, lo de entrada tenemos el ratón o mouse, el teclado, el lápiz óptico, un joystick, un micrófono y el escáner. ¿Listo? Estos son los principales, ¿sabes? Porque hay un montón más, ¿no? Hay más, dependiendo la empresa, la industria, ¿no? O el lugar donde vamos a trabajar con esas computadoras. ¿Ok? ¿Listo? Muy bien. Primer dispositivo de entrada tenemos el teclado. ¿Ok? El teclado. ¿Ven ahí? ¿Listo? Ese teclado nos permite ingresar datos de forma, de manera de un carácter. ¿Qué es un carácter en informática, en computación? Un carácter puede ser una letra, puede ser un número o puede ser un símbolo. ¿Correcto? Cualquiera de los tres es válido, letra, número o símbolo, o la combinación de estos. Ese es un carácter. ¿Listo? Muy bien. Tiene botones que nos permiten ingresar el carácter que nosotros deseamos. ¿Ok? Ese carácter es lingüístico, que nos permite una comunicación lingüística, ¿ok? Pero escrita, ¿sí? De manera escrita, ¿ok? ¿Listo? O una función particular de repente, ¿no? De repente convertir, o de repente hacer cálculos matemáticos, porque también el teclado tiene no solo letras, números y símbolos, sino teclados o teclas especiales. Por ejemplo, las Fs, por ejemplo, las teclas para operaciones matemáticas como suma, resta, multiplicación y división. Tiene para dar espacios, ¿ok? Para abrir menús, ¿ok? Para abrir menús especiales o para hacer combinaciones de teclas y sacar otro tipo de símbolos que no están directamente plasmados en nuestro teclado. Por ejemplo, el arroba, ¿no? Es un tipo de símbolo que en algunos teclados no está plasmado directamente. Entonces lo sacamos con un código ASCII. ¿Listo? Con un código ASCII. Muy bien. El teclado a su vez tiene partes. Miren acá. Tenemos el teclado de escape, que es una sola tecla. Teclado de función. Sí, miren, teclado de función. Teclado especial o teclas especiales. Miren. Ok, un teclado numérico. ¿Listo? Un teclado numérico. Acá faltó ponerle un teclado de indicadores. Ok, un teclado de indicadores. Ok, unas teclas modificadoras, que son lo de rosadito, ¿no? Las teclas modificadoras o de combinación, así se llama, ¿ok? Y las teclas alfanuméricas,
que son los que tiene turquesa, color turquesa. ¿Listo? Un minuto, por favor. Un minutito nada. Muy bien. Entonces el teclado, como lo vuelvo a repetir, tiene diferentes partes. Teclado de escape, teclado de función, teclas especiales, miren, especiales, teclado numérico, acá es teclado de indicadores, teclado modificador, ¿ok? Teclado modificador o de combinación, ¿sí? O de combinación. Y teclado alfanumérico. ¿Listo? El alfanumérico es el teclado para escribir los caracteres, como lo dije en un inicio, ¿no? ¿Listo? El teclado, por último, las teclas de cursor o teclado de movimiento. Esto nos va a permitir en algunos programas movernos, ir hacia arriba, hacia abajo, izquierda, derecha, de acuerdo a la funcionalidad de tal o cual programa. ¿Ok? Muy bien. ¿Listo? Un teclado también tiene, ¿ok? Un teclado también tiene los tipos de entrada, ¿ok? Los tipos de entrada, miren. ¿Listo? Los teclados antiguos normalmente tenían la entrada PS2. No sé si lo han conocido, a ver, ¿quién me dice? ¿Cuánto conocido estos teclados con esta entrada? Sí, profesor, para las impresoras, ¿no? Exacto, este teclado servía para imprimir, ¿ok? Para hacer funcionalidades de boteo, lo vamos a ver en su momento, de la BIOS también, ¿no? Este teclado era muy funcional, ¿no? Ahora se ha convertido este teclado en un teclado USB, ¿ok? USB que nosotros conocemos, ¿no? En la actualidad, el teclado tiene 101, ¿no? Entre 101 teclas y 108 teclas aproximadamente, ¿ok? Y aproximadamente está dividido en 4 bloques, ¿no? De 4 a 6 bloques, dependiendo el tipo de teclado que hoy, ¿no? Como ya les dije, los tipos de entrada o conectores eran PS2 o en la actualidad USB, ¿ok? Muy bien. Segunda parte, teclados son el bloque de funciones. ¿Ok? El bloque de funciones. Desde la F1 hasta la F2. Todo este teclado me permite tener funcionalidades independientes, ¿no? Pero si hablamos, por ejemplo, de una laptop, ¿ok? Hablamos de una laptop. La laptop también tiene estos botones del F1 al F11, pero a la vez, ¿no? A la vez tiene doble funcionalidad hasta triple funcionalidad. ¿Ok? Entonces, ese teclado comúnmente tiene una sola función, ¿no? Pero en las laptops tiene 2 o 3 funciones cada uno de ellos. No todos, sino algunos también de estos, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vemos en nuestra laptop que dice, imaginemos, dice F2, ¿ok? Pero abajito también puede decir volumen, volumen menos. Quiere decir que podemos bajar el volumen. Pero, ¿cuál es la diferencia entre uno u otro? ¿No? La funcionalidad del F2 es una común, ¿no?
o independiente para cada programa, pero la funcionalidad del icono que lo tiene abajo se describe o se despliega esa funcionalidad con la tecla especial Alt GR. No sé si han visto en sus laptops. Alt GR es una tecla especial para tener la funcionalidad del segundo tipo de función. ¿Ok? Alt GR. Ya lo vamos a ver en su momento. ¿Ok? ¿No? Y la tecla de función única y especial, única para todos los programas, salvo excepciones, en especial de Microsoft, por ejemplo, el Office, el Windows, ¿no? Es la tecla F1, que nos permite la ayuda. En todos los programas de Microsoft, el F1 nos permite visualizar la ayuda, ¿no? De tal o cual programa que estamos utilizando. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Muy bien. No, profesor. Excelente, muy bien. El otro teclado, que es único, ¿no? Es único, que es la tecla escape, o escape, o SC, ¿no? Escape, escape, o SC. Esa tecla se utiliza para cancelar operaciones, procesos, ¿no? Abandonar, cerrar programas, o secciones, o partes de un programa, ¿no? De un software. Dependiendo del software del programa que estemos utilizando. ¿Ok? Podemos cancelar o cerrar menús en un sistema, por ejemplo, digamos un sistema de boticas, ¿no? Por ejemplo, en un sistema de farmacias, un sistema de ferreterías. Nosotros utilizamos esta tecla con un código especial, ¿no? Podemos hacer que esta tecla cierre el programa sin nosotros hacer clic en el botón cerrar. Presionamos escape y cierra este programa, ¿no? Para eso nos sirve este botoncito escape. ¿Ok? Muy bien. Por otro lado tenemos el bloque alfanumérico que contiene las letras del alfabeto, todas e independientes, ¿no? Y los números arábigos del 0 al 9. ¿Listo? ¿Ok? ¿Listo? Ahí disculpen, se me ha ido el tipeo, es del 0 al 9, no del 1 al 0. Del 0 al 9, se me ha ido el tipeo un poquito. Muy bien. ¿Listo? Esas son las teclas alfanuméricas. Aparte de los números arábigos de la letra del alfabeto, también tenemos teclas especiales como son, por ejemplo, para sacar o insertar el arroba, para insertar el nicho, numeral, para insertar el símbolo de dólar y todos los símbolos que tenemos en nuestro teclado, ¿correcto? Para tildar una letra en una palabra, por ejemplo, ¿listo? Son teclas especiales, ¿listo? Para el teclado alfanumérico. ¿No? Y el bloque especial, realmente el bloque especial, ¿ok? En algunos casos, ¿sí? En algunos casos lo utilizan para, por ejemplo, desplazarnos o bloquear el desplazamiento. Hay una tecla especial para eso. Por ejemplo, para capturar la pantalla. Yo quiero capturar la pantalla y utilizo la tecla IMPR, ¿no? Que está en teclados de escritorio, ¿ok? Teclados independientes y teclados de laptop. Podemos capturar. ¿Listo? Tenemos los botones de pausa. El botón de pausa más se utiliza en programas con códigos, ¿ok? Con códigos. O programas de lenguaje de máquina, ¿no? ¿Para qué? Para dar pausa de repente a una funcionalidad, a un proceso de máquina, ¿ok? Tenemos botón inicio, fin, para desplazarnos al inicio de algún proceso o al final de un. Todo eso de acuerdo a los programas que nosotros tenemos. Tenemos el suprimir,
el delete, suprimir para eliminar ya sea un archivo, un documento, qué sé yo. El repag y el WPAG, que utilizamos, por ejemplo, en Word se utilizan mucho esas teclas especiales. ¿Listo? Muy bien. Y en otros sentidos, como bloque especial también lo consideran a las flechas direccionales o los botones de movimiento. ¿Listo? Muy bien. El bloque numérico. ¿Listo? Normalmente este bloque está a la derecha de todo el teclado, independiente o dependiente de una funcionalidad, ¿listo? Como es la tecla block num, ¿no? Porque depende de esa tecla, porque esa tecla permite cancelar la operación de los números y que aparezca la otra funcionalidad, que en algunos casos, por ejemplo, es las teclas de dirección. Entonces, con esa teclita apagamos el indicador que está en la parte superior. Al apagar, ya no funcionan los números, sino funcionan las flechitas, ¿no? Para irnos a la derecha, hacia arriba, hacia la izquierda o hacia abajo. ¿Ok? Y además tenemos las teclas para las operaciones básicas matemáticas. ¿Ok? Y para complementar tenemos la tecla Enter, que está en el teclado alfanumérico, como el teclado numérico. ¿Para qué? Para permitir el cálculo que hagamos, el procesamiento que hagamos, ¿no? Con esta tecla Enter nos permite esta sucesión, esta aplicación de algún procedimiento. ¿Alguna pregunta ahí sobre el teclado? Muy bien. El mouse. El mouse o ratón, ¿sí? Tiene una forma, ¿sí? Tiene una forma cilíndrica normalmente, o en la actualidad tiene diferentes formas, ¿no? A veces está ubicado en forma ergonómica, algunos son más pequeños, otros más grandecitos, pero todos estos mouse en la actualidad tienen mínimo 3 botones. Pero hay un mouse que sirve también para como joystick, como para juegos, para máquinas gamer. Y este mouse tiene más botones, tiene como, algunos tienen 5, algunos tienen 7 botones. Utilizamos para máquinas gamer, ¿no? ¿Saben qué es una máquina gamer, no? ¿Sí? ¿Han visto una máquina gamer, Elba? Muy bien, Aaron, excelente. Jeremy, excelente. ¿Ok? Una máquina gamer es una máquina que nos sirve para procesamiento de juegos, ¿no? Juegos en línea a mucho más escala, mucho más nivel. Por lo tanto, ese mouse tiene mucho más funcionalidad y por ende tiene más botones en el mismo equipo, ¿no? En el mismo mouse. Pero el mouse común tiene 3 botones en la actualidad, ¿no? Que es el botón derecho, el botón izquierdo y el scroll. Son 3 botoncitos, ¿ok? Y ese botón convencional utilizado normalmente en Microsoft o Macintosh, ¿no? ¿Listo? Muy bien. Listo, vamos a ver el mouse común, ¿sí? ¿Qué partes tiene? Tiene el cuerpo carcasa, que es el recubrimiento que tiene el mouse en sus diferentes formas y adaptaciones a la mano, ¿no? Del usuario, ¿no? Si uno busca, de repente una mano pequeña, busca un mouse más pequeñito, que esté acorde a su mano, al movimiento que haga su muñeca con el mouse. ¿Ok? Muy bien. El botón izquierdo. Normalmente, miren, el mouse utiliza el botón izquierdo con el dedo índice, ¿correcto? Con el dedo índice. ¿Para hacer qué? Para hacer clic o doble clic y hacer algún procedimiento, por ejemplo, abrir un archivo, cerrar un archivo, ¿ok? O dar una orden exacta con un clic o con un doble clic. ¿Listo?
Una cosa es hacer doble clic seguido, o sea, 2 clics seguidos, hacer 2 clics pausados. ¿Ok? 2 clics, doble clic seguido. Es 2 clics seguidos. Pero un 2 clics, o sea, hacer 2 clics es 2 clics pausados. Valga la redundancia. Muy bien. El botón derecho nos sirve para abrir menú contextuales, menú de opciones, ¿ok? De acciones rápidas, de opciones especiales, ¿ok? Por ejemplo, podemos hacer un clic derecho para hacer funcionalidades de mover una pantalla, de cerrar, ¿no? De alargar, qué sé yo, ¿no? Funciones especiales de acuerdo al programa que estemos utilizando. Y por último tenemos la ruedita o scroll, que nos permite una funcionalidad mucho más especial y combinadas, por ejemplo, de acuerdo al programa, combinadas con la tecla control, nos permite de repente hacer más pequeña una ventana o hacer más grande la ventana, dependiendo del programa o del software que estemos utilizando. ¿Listo? Ya lo vamos a ver cuando estemos en laboratorio. Todo esto lo vamos a ver. ¿Listo? Tipo de mouse, miren. El mouse antiguo o el de bolita, llamado mouse analógico o de bolita. ¿Listo? Este ratón nos permitía el movimiento con esa bolita que es de goma y esa bolita daba o creaba un campo magnético. ¿Listo? ¿Ok? Un campo magnético. ¿De acuerdo a qué? Al movimiento, a la rotación. Y movía y cliqueaba en la parte interior para dar el movimiento hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia arriba, abajo, arriba, no, perdón, arriba, izquierda, arriba, derecha, ¿no? O abajo, izquierda, abajo, derecha. ¿Listo? Todo ese movimiento lo hacía mediante la bolita de goma. ¿Han tenido alguna vez este mouse en la mano? ¿Qué me dicen? Sí, profesor. Muy bien, excelente, miren. Las máquinas utilizaban desde antes, excelentes, muy bien. El láser o óptico, ¿no? Un mouse láser o un mouse óptico. ¿Listo? Esta es la segunda generación de mouse, ¿ok? Que nos permitía hacer un movimiento ya no con una bolita, sino con un sensor láser. Miren acá, un sensor láser que ese daba la ruta, ¿sí? La escala de movimiento, ¿no? Con latitud y longitud. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ese láser permitía que el programa diga, ah, está en tal latitud, en tal longitud, en tal espacio, en tal píxel. Por lo tanto, vamos a hacer que aparezca en ese píxel el icono del mouse. ¿Ok? Y daba el movimiento. ¿Listo? Muy bien. El inalámbrico. El inalámbrico normalmente es tipo láser, ¿no? Tipo óptico. Pero ¿cuál es la diferencia? Que este se conecta con un puerto llamado puerto Bluetooth o puerto de transferencia inalámbrica. ¿Listo? De acuerdo a la distancia, de acuerdo a la longitud, a la comodidad del usuario, podía utilizar esta herramienta, ¿no? Este dispositivo para manejar o dar órdenes a su computadora, ¿no? Libre de cables, ¿ok? Simplemente con un conector, que acá ven, que en este caso es tipo Bluetooth, le daba la funcionalidad al mouse, ¿no? ¿Listo? Y el último que tenemos por ahora es el escáner, ¿ok? ¿Qué permite el escáner? Permite transformar, ¿no? Los dibujos de papel que están en un papelito o transformar un código de barras, ¿no? Un código de barras, por ejemplo, que utilizan en metro, que utilizan en Plaza Vea, ¿no?
O un código QR, por ejemplo, que se utiliza, por ejemplo, en un yapeo, ¿no? En un yapeo se utiliza un código QR. Entonces, por medio de este escáner, ya sea individual, ¿no? Ya sea individual, ¿no? O conectado a una computadora, o conectado a nuestro celular por mediante nuestra cámara, ¿sí? En forma digital, podemos leer un código QR, leer un código de barras, o en forma física, transformar lo que está en un papel, en un cartón, y poderlo ingresar a la computadora. ¿Correcto? Podemos ingresar la información a la computadora. ¿Ok? Si no hubiera más preguntas, pueden meter alguna pregunta. ¿Tienen alguna preguntita? ¿Tienen alguna preguntita hasta acá? ¿Todo bien? Todo bien, profesor. Está fácil, ¿no? Todo bien, sí. Entonces ahora sí pasamos a la parte práctica, ¿ok? A la parte práctica, donde yo les voy a dejar un link, ¿ok? Un link, ¿sí? Por ahora todavía, ¿no? Para que conozcan mi segundo método, ¿no? Mi segundo método de evaluación.